Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como siempre repito, semana tras semana, nos sentamos a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hemos llegado, como siempre repito, semana tras semana, a la parte más importante de nuestro servicio de adoración, porque es el momento, después de ya haber cantado nuestras oraciones, afirmado lo que creemos, confesado, declarado lo que es verdad acerca de Dios y acerca de lo que Él dice de nosotros. Ahora queremos escuchar también que Él nos hable a través de su palabra. Y vamos a continuar esta semana en la serie Yo Creo. Vamos a estar en el Mateo capítulo 27, versículos del 45 al 54. Así que ustedes pueden ir buscándolo. Y hoy vamos a estar enfocándonos en la frase del credo apostólico que nos dice que yo creo que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado y descendió a los infiernos. Para los que ya han estado con nosotros unas cuantas semanas, usted sabrá que desde el comienzo del año, porque lo hemos titulado o hemos llamado este año el año del discípulo, hemos comenzado a estudiar las doctrinas esenciales o enseñanzas fundamentales de la iglesia cristiana. Lo que creyentes por años y años han afirmado, y la iglesia universal, incluso hoy en día, hoy mismo, se reúnen y lo leen juntos, lo dicen a voz alta, porque creemos que estas son las enseñanzas fundamentales para cada seguidor de Cristo. Son las enseñanzas bases, esenciales y fundamentales. Y por eso hemos hecho esta serie a la par o ligeramente ligada con el credo. Y nuevamente, como dije y lo digo semana tras semana, no estamos predicando el credo. Al contrario, lo que el credo nos ayuda a ver es apuntar hacia la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios como nuestra autoridad nos ayuda a entender. Y esa es la frase que vamos a estar viendo en esta mañana, que es la parte del credo que nos dice que Cristo murió, fue crucificado, fue muerto, o sea que fue realidad, fue sepultado y descendió a los infiernos, que es una palabra bien fuerte. Y vamos a estarlo viendo de Mateo capítulo 27, versículos 45 al 54. Vamos a orar y después vamos a desempacar este pasaje. Oremos. Amado Padre, gracias por tu presencia nuevamente en medio de nosotros. Pedimos que ahora tú ilumines a este siervo inútil, que como dice el salmista, que toda palabra que venga de mí, Señor, sea agradable a ti y que no sea mi palabra, sino que sea tu Espíritu hablando a través de mi persona para honra y gloria del nombre de Jesús, y que hoy seamos desafiados, animados y consolados, y fundamentalmente que hoy salgamos con una nueva apreciación y un nuevo amor por la cruz de Cristo, por su resurrección, por su ascensión, y que nos recordemos de su venida de nuevo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Si quieren y si pueden, pongámonos de pie y en reverencia a la palabra de Dios vamos a leer de Mateo capítulo 27, del versículo 45 al 54. Y dice la palabra, si no tiene una Biblia, tiene que haber una en su asiento, si no, pueda levantar su mano y las personas que están encargadas de la hospitalidad le harán llegar una.
O si no, si tiene su aparato electrónico también puede seguirnos. Y dice la palabra de Dios, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Y en esta mañana lo que quiero hacer es que meditemos sobre solamente 2 de estos versículos, aunque los leímos todos, pero vamos a meditar en el versículo 45 y el versículo 46. Específicamente esas palabras de Jesús, que Jesús gritó. Se los voy a poner en la pantalla para que los vamos a leer. Vamos a enfocarnos en lo que Mateo nos narra como el tiempo, el momento del día y esas últimas palabras de Jesús. Dice la palabra nuevamente, desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad y como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza. No voy a gritar tan fuerte, pero usted puede imaginarse el grito de Jesús. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No nos desconectemos de la frase del credo apostólico que nos dice que Jesús fue crucificado, muerto y descendió a los infiernos. Ahora, ¿qué quiere señalar? En el original, en el griego, que es el idioma original, a veces el español, no hay una palabra lo suficientemente apropiada para traducir la expresión en el idioma original, pero la palabra lo que significa, creo que para nosotros en Colombia sería que él chilló, exclamó, gritó con fuerza. Fue algo que si lo grito tal vez se pueden estallar las bocinas, pero no cabe duda que esta exclamación, este grito de Mateo dejó un impacto a los lectores del Evangelio de Mateo. No solamente a los lectores del Evangelio de Mateo, pero nos damos cuenta que al mismo Mateo también lo impactó de tal manera que si usted se percata en el pasaje, él específicamente nos lo dice en el idioma arameo. Si usted conoce un poco de la historia del Nuevo Testamento, sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la mayoría de las personas en ese entonces que hubieran recibido el Evangelio de Mateo, su idioma primordial o su idioma o primer idioma era el idioma griego. No era el arameo. Pero esto impactó tanto la vida de Mateo que él tuvo que decirlo exactamente como Jesús lo dijo. Y por eso nos dice el pasaje, esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se pierdan ese detalle. Él muy correctamente lo hubiera podido traducir en el griego y dejarlo así, pero fue tan impactante que él decide dejarnos saber exactamente cómo vino de la boca de Jesús, en arameo. Es como si Jesús en estas últimas palabras estuviera aclamando, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Dios, me has dejado? ¿Por qué me has fallado? Dios, ¿por qué te has ido? ¿Alguno de nosotros en algún momento se ha sentido de esa manera que Dios
¿Nos ha abandonado? ¿Nadie? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? ¿Será que mis oraciones llegan hasta el cielo y ahí quedan? Perdón, hasta el techo porque no pueden pasar. Algunos de nosotros nos hemos visto en esa situación. Pero lo interesante, y esto es un punto aparte, que hay personas que tienen doctorados en lo que es estudios del Nuevo Testamento, personas inteligentes, que estudian el Nuevo Testamento, pero son escépticos, o sea, no creen que la mayoría de las cosas que nosotros tenemos aquí en la Biblia son reales. Me dicen, esas cosas son inventadas. Pero lo interesante de este pasaje específicamente es que este es uno de los pasajes que ellos dicen, yo creo que esto sí sucedió. Creemos, o sea, el consenso, el pensamiento unánime es que ellos creen que estas palabras de Jesús sí son reales, aunque son escépticos. Interesante, ¿verdad? Y yo creo que la razón, bueno, no creo yo, lo que muchos creen, que la razón por la cual ellos piensan que estas palabras sí eran las palabras de Jesús, es porque ellos dicen, si Mateo quiere escribir este evangelio como algo para promover a Jesús, para promover su ministerio, para darlo a conocer, ¿por qué termina Jesús diciendo palabras de derrota? No se fijan. ¿Por qué no termina él diciendo palabras heroicas, palabras de victoria, pacíficas, como lo han hecho muchos otros líderes de religiones mundiales? Que sus últimas palabras hasta el día de hoy se escuchan y dicen, wow, este sí fue un héroe. Pero las palabras de Jesús fueron palabras de derrota. ¿Por qué me has abandonado? Y por eso es que ellos dicen que es muy probable que esas palabras sí las dijo Jesús. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, bueno, es ¿por qué? ¿Por qué Jesús grita estas palabras con dolor? Hay que meditar en esas palabras, sí, sus últimas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué Él no terminó con unas palabras diciendo que la victoria es nuestra, que todo va a estar bien? Palabras pacíficas, heroicas, pero ¿por qué termina con estas palabras diciendo, en otras palabras, ¿por qué Dios me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te has apartado de mí? Dios el Hijo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿por qué me has abandonado? Pero creo que nosotros para poder desarrollar este pasaje y seguir adelante tenemos que estar seguros que estas sí fueron las últimas palabras de Jesús. No cabe duda que tenemos que creer que esas son las últimas palabras de Jesús. Pero tenemos que seguir preguntando, pero ¿qué está tratando de decirnos Jesús con estas palabras? Ahora, para algunos de ustedes que quizás no han leído esta parte de la Biblia, que es conocida como el Antiguo Testamento, desafortunadamente para muchas de las personas leen solamente el Nuevo Testamento y no tanto el Antiguo, pero para aquellos que escucharon lo que Mateo estaba escribiendo y lo que escucharon lo que Jesús dijo, no era el caso, porque como sabemos la iglesia inicial viene de un trasfondo judío, ¿verdad? Entonces estas palabras de Jesús para ellos no era algo nuevo, para nosotros sí, porque no estamos muy acostumbrados a leer el Antiguo Testamento, pero si usted se fija, las palabras que Jesús está diciendo, está citando un salmo del Antiguo Testamento, y se los voy a poner en la pantalla. El Salmo 22 específicamente. Es lo que dice el Salmo 22. Dios mío, años antes, muchos años antes de que Jesús hubiera dicho esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Interesante. ¿Por qué es interesante? Algunos de ustedes que han leído los Salmos, ¿cuántos han leído los Salmos acá? Bellos, ¿verdad? Hermosos, los Salmos. Usted se dará cuenta que algunos de los Salmos fueron escritos por David, ¿verdad? Y lo interesante de los Salmos de David es que los Salmos de David nacen de la experiencia de David. Salmo 51, por ejemplo, si usted lee en su Biblia de cualquier versión, hay un encabezado que le dice, esta es la confrontación del profeta Natán por el pecado que cometió David con
Betsabé. El salmo, hay otro salmo que también David escribe porque está huyendo de su hijo Absalón, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que los salmos surgen de las experiencias de David. Pero para entender estas palabras de que Jesús murió, fue sepultado y descendió a los infiernos, y las palabras de Jesús, que Jesús gritó, hay que hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús está diciendo, por qué está citando el Salmo 22? ¿Le habrá pasado esto a David? ¿Habrá David sufrido lo que está diciendo el Salmo? Bueno, vamos a verlo juntos, no me crean solo a mí, vamos a ver lo que dice el primero, el 6 y el 7, por ejemplo, del Salmo 22. Mire lo que dice: pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Versículo 7. ¿Cuántos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza? ¿A qué se está pareciendo eso? El 12 y el 13. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cerca. El 13. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. El versículo 14. Como agua he sido derramado, dislocado están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como la cera y se derrite mis entrañas. Y no se pierda esto, el 15, ¿se ve bien? Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Y el 16, el 18, aquí no pueden decirme ustedes que hay algo interesante. Miren lo que dice el 16, el Salmo 22. Como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de maldados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, ¿verdad?, para desarrollar este tema es: ¿esto le pasó a David? Las experiencias, los salmos vienen de la experiencia de David. Pero la pregunta es, ¿este Salmo 22, eso le ocurrió a David? Por supuesto que no le ocurrió a David. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, lo que está revelándole a David es lo que le iba a suceder a su nieto Jesús, que era su descendiente. A Jesús no le sucede a David, pero sí está profetizando lo que le iba a pasar a Jesús. ¿Y qué es lo que podemos ver de este salmo? ¿Qué es lo que está declarando este salmo? ¿Qué es lo que está describiendo? Está describiendo no solamente un sufrimiento, no es una enfermedad, pero es un sufrimiento horrible. Incluso el pasaje nos dice en el 16, me ha traspasado las manos y los pies. Prácticamente lo que David está describiendo es una ejecución. Está describiendo un castigo. Cuando una persona es ejecutada, ¿qué es lo que normalmente sucede? La persona tiene que ser ejecutada. Una persona que ha cometido un crimen atroz tiene que ser ejecutada. Esa es la ley. Y eso es lo que David está describiendo. Una ejecución. Y Jesús, al citar las palabras del salmista, nos está dando una pista a lo que le está sucediendo a él. Que Jesús está siendo castigado, que Jesús está recibiendo una ejecución, que Jesús está recibiendo un castigo. No perdamos esa conexión. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y ya que estamos en el tema de ver cómo el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo Testamento, es más, le recomiendo que usted haga eso, que se fije cuando usted lea al Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento nos apunta hacia el Nuevo Testamento. Y les voy a dar un ejemplo nada más, para que ustedes puedan ver esa conexión. La oscuridad, el castigo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús cita
este salmo que está hablando de una ejecución, de un castigo. Amos capítulo 5, déjeme darle un breve contexto del profeta Amos. ¿Qué es un profeta? Un profeta en el Antiguo Testamento es como un parlante de Dios, es un portavoz. Es un hombre primordialmente que Dios utilizaba para hablarle su palabra y comunicársela a su pueblo. Ese era un profeta. Y ahora en el contexto de Amós, lo que está sucediendo, esto es pre-exilio. Antes de que el pueblo de Dios fuera llevado al exilio en Babilonia, es el ministerio de Amós. Pero interesante que lo que sucede en el tiempo de Amós es que el pueblo de Dios se estaba reuniendo y querían adorar a Dios, querían hacer su fiesta religiosa, su sacrificio, pero vivían en hipocresía. Y a través del profeta Dios los llama al arrepentimiento porque todo lo externo que estaban haciendo para él era basura, porque su corazón estaba lejos de Dios. Pero externamente ellos querían hacer todas las cosas posibles para tratar de ganarse el amor de Dios, el favor de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y mire cómo él le responde en el capítulo 5, si usted tiene ahí su Biblia, lo puede ver en Amós capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice el profeta: ay de los que suspiran por el día del Señor, ¿de qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Porque ellos decían, no podemos esperar hasta que llegue el día de Dios. Cuando llegue el día del Señor va a ser un día de luz. Pero Dios dice, no, ay de los que suspiran porque el día del Señor venga. Dice, ¿de qué les servirá si va a ser un día de oscuridad? No va a ser un día de luz. Y en el versículo 21 el profeta Amós vuelve y dice, hablando por Dios, dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no las aceptaré, no prestaré atención a los sacrificios de comunión, ni novillos de cebada. El profeta está diciendo, no deseen tanto que venga el Señor, no deseen tanto el día del Señor, porque el día del Señor no va a ser un día de luz, sino va a ser un día de oscuridad, porque Él va a venir a ejecutar su justicia por nuestra hipocresía, por nuestra desobediencia, por las veces en que le desobedecemos y pensamos que todo está bien y venimos a adorar a Dios como si todo estuviera bien. Y Él dice, no, el día del Señor va a venir como un día de justicia. Tiene que venir como un día de justicia. Y mire lo que dice en el capítulo 8, versículo 9, para que veamos la conexión del Mateo 27. Dice, en aquel día afirma el Señor omnipotente, ojo, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. ¿Qué dice Mateo versículo 45? Al mediodía, a la tarde, se oscureció y Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hacer la pregunta nuevamente, ¿por qué Jesús dice estas palabras? ¿Por qué usa las palabras del salmista? Yo creo que lo que ha pasado en nuestra cultura es que desafortunadamente se nos ha, ahí está lo que como termina el pasaje, pero lo que se nos ha llegado a entender nosotros de una manera incluso inconsciente, es que el cielo, nosotros sabemos que está la tierra, el cielo siempre decimos que es arriba y el infierno decimos que está abajo, ¿verdad? Eso es inconsciente, eso nadie nos lo tuvo que enseñar, parece que inconscientemente sabemos que el cielo es para arriba y el infierno es para abajo. Pero yo creo que la Biblia hay otro paradigma que nos quiere dejar ver. No es que no sea un lugar físico o una esfera, pero creo que la Biblia lo que nos deja ver específicamente es que más que un lugar, tiene que ver con nuestra relación con Dios. El cielo y el infierno. O sea,
El cielo tiene que ver con estar en la presencia de Dios y el infierno es estar completamente separados de la presencia de Dios. Es para que podamos entender qué es lo que está sucediendo, qué le está sucediendo a Jesús, para que Él grite esas palabras y cómo eso implica para nosotros, qué beneficio tiene eso para nosotros. Mateo 25, si usted tiene su Biblia ahí mismo, solo 2 capítulos a un lado, en la parábola de las ovejas y las cabras. Esta parábola Jesús nos dice que hay un juez que va a venir al final, ¿verdad? En el día del juicio. Dice que las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Para que podamos entender, no solamente el infierno o el cielo como un lugar, y no es que la Biblia no diga que sea un lugar, pero creo que más importante que eso es estar en la presencia de Dios y estar apartado completamente de la presencia de Dios, para que podamos entender lo que le está pasando a Jesús. Mire lo que dice Mateo capítulo 34, y se lo voy a leer se lo pongo en la pantalla para que ustedes se fijen en la diferencia de las palabras. En el versículo 34 dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero a las cabras, en el versículo 42, mire lo que dice, luego le diré a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. La presencia de Dios, apartados de la presencia de Dios. Y segunda Tesalonicenses, no lo tengo ahí arriba, pero segunda Tesalonicenses, si usted lo tiene en su Biblia, si lo busca en su Biblia, mire lo que dice. Capítulo 1, versículos 7 y 9 dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios, no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Estos pasajes nos dejan ver claro que no solamente el infierno y el cielo es un lugar, sino que estar en el cielo es estar en la presencia de Dios, pero estar apartados de la presencia de Dios es específicamente el infierno. ¿Y cómo podemos desarrollar eso un poquito más? Porque sabemos que desde el Edén el ser humano vivía en una perfecta relación con Dios, en paz, satisfacción, gozaba, dice que caminaba con Dios en el calor del día, pero entra el pecado y ya el ser humano no puede estar dentro de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios. Incluso dice la Biblia que Dios puso un ángel para que nadie pueda adentrar, con una espada de fuego para que nadie pueda adentrar en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos llegar a la presencia de Dios en nuestros propios esfuerzos, porque el camino está cerrado. Y de tal manera lo que nos enseña la palabra es que aunque en este momento vivimos con la presencia de Dios, pero vivimos con la presencia de Dios en una manera parcial. Parcialmente estamos separados de Dios porque somos pecadores, porque estamos quebrantados, pero parcialmente gozamos de su presencia. Es más, nosotros sabemos que cuando vemos bendiciones en nuestra vida, vemos que es la misma presencia de Dios. ¿Qué no ha sucedido en nuestra vida que no sea gracias a la presencia de Dios? Nada, ¿verdad? Todo sucede gracias a la presencia de Dios. Pero estamos parcialmente apartados de su presencia. Por eso, aunque seamos seguidores de Jesús, viene el cáncer, viene una pandemia, viene una endemia, viene una pérdida de trabajo, aunque Dios está con nosotros, pero nos recuerda que Él está con nosotros. Pero parcialmente
Por el pecado estamos alejados de Dios. ¿Ven la conexión? El infierno es estar completamente separado de Dios. El cielo es estar en la presencia de Dios. Pero imagínese por un momento, y escúcheme bien, déjeme explicarme bien. En estos momentos, si usted está en Cristo, es lo más cercano que vamos a estar al infierno. Si usted está en Cristo en este momento, es lo más cercano que usted y yo vamos a poder estar al infierno. Y algunos decimos, no, esto es un infierno. Pero en este momento de la historia de redención, si usted está en Cristo, esto es lo más cercano al infierno que usted va a estar, usted y yo. Y si su destino es no estar con Dios, aquí en la tierra es lo más cercano que usted va a estar al cielo. ¿Me hago entender? Porque imagínese por un momento que Dios quitara su mano, que toda la maldad, todo el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, que todo eso se magnifique al extremo, a lo máximo. Es el infierno. Que Dios quite su mano de restricción y que todo se magnifique y que la presencia de Dios ya no vuelva a existir, que no haya conocimiento de lo que es Dios. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que ese es el infierno. Ahora piensa en las bendiciones que usted ha tenido y yo he tenido. La familia, las relaciones, la comida, los países, todo lo bello. Ahora imagínese que eso se magnifique a lo máximo y que ya no exista el dolor, el llanto, el sufrimiento, la guerra, las pandemias. Es la presencia de Dios. Ese es el cielo. Esa es la presencia de Dios. Y en la cruz, lo que está cayendo sobre Jesús, y por eso Él grita, no se desconecte, las cabras, las ovejas. Y Jesús dice, ¿por qué, Dios, me has abandonado? Porque el sufrimiento de Jesús no solamente fue un sufrimiento por los seres humanos. Yo como pastor y predicador nunca puedo menospreciar el sufrimiento de haber sido golpeado, ¿verdad? De haber sido insultado. No nos podemos ni imaginar el dolor físico, la agonía de estar en la cruz, de subirse con los pies, que es lo único que puede hacer para poder respirar su último suspiro. Eso es agonía. Pero ese es el sufrimiento humano que podemos ver. Pero usted y yo no nos podemos imaginar los millones de infiernos. Por eso dice el credo, descendió a los infiernos. No nos podemos imaginar el sufrimiento teológico de Jesús. Piense, es como si Dios le estuviera diciendo a Jesús, como la parábola, apártate de mí. Porque como dice el apóstol Pablo, aquel que nunca cometió pecado, Dios lo vio como pecado. Lo vio como pecado y nosotros no nos imaginamos. La santidad de Dios, ese es el problema, que Dios no puede habitar donde hay pecado. Él es santo, es justo y es perfecto. Y en el momento que Dios ve los pecados suyos, los pecados míos, pasados, presentes y futuros, en Jesús, es como que en ese momento Dios el Padre le está diciendo al Hijo, apártate de mí. Así como el juez le dirá a las cabras a su izquierda, apártense de mí. Todo ese peso de la ira, de la justicia de Dios cae sobre Jesús. Y por eso Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es por ti, es por mí. ¿Puede mirar a la cruz y recordarse eso en esta mañana? Podríamos decir eso, es
Sí, primordialmente es para la gloria de Dios, ¿verdad? Es para la gloria de Dios el Padre, parcialmente. Porque ¿qué no tenía Dios el Hijo antes de tomar la humanidad? ¿Qué no tenía? No te tenía a ti. No me tenía a mí. Diga eso, es por mí. Si estás hoy en día aquí en Cristo, ese es tu motivo de gozo, ese es tu motivo de alegría, ese es tu motivo de esperanza, aún en medio del fuego que puedes estar pasando en este momento. En medio del fuego, ese es el motivo, ese es el poder que solamente te puede ayudar, no solo a tolerar, sino a acostarte hoy día, como dice el salmista, en paz me acostaré. Porque hoy la noche se verá oscura, pero en la mañana son nuevas las misericordias de Dios. Si tú puedes mirar hacia la cruz y recordarte que Jesús gritó, y dice el 27 que atardeció. Es hermoso la palabra, como lo que dice, que a las 3 de la tarde todo se oscureció. Y Amós el profeta dice, un día oscuro. ¿Por qué? Porque la justicia del pecado tenía que venir o sobre usted, o sobre mí, o tenía que caer sobre otra persona. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay cantidad de buenas obras que usted y yo podamos hacer para presentarnos delante de Dios el Padre y decirle, mira Padre, aquí están mis buenas. No hay obra que usted y yo podamos hacer para presentarnos delante del Padre y decirle, acéptame Padre. No, es oscuridad, pero tenía que venir alguien a tomar nuestro lugar, tenía que ser un sustituto, tenía que venir alguien que fuera completamente humano y Dios. Y Jesús lo pudo hacer porque Él fue completamente humano y completamente Dios. Pudo soportar y tolerar la ira de Dios en su divinidad, y como humano, como hemos visto hasta ahora, es que Él te puede entender a ti, me puede entender a mí, porque en todo fue tentado. Y el credo, hermanos, y ahí vamos terminando, el credo, a muchas personas piensan cuando lo leen que es algo cronológico, ¿verdad? Cuando lo separamos por secciones, Dios creador del mundo, de los cielos y de la tierra, y después baja a Jesucristo. Todo el mundo piensa que eso es cronológico, pero si usted se percata, y eso es lo que los primeros cristianos que escribieron el credo apostólico se dieron cuenta cuando escribieron que descendió a los infiernos, porque ellos entienden de que como una V, está escrito como una V, que es su humillación para después ser exaltado. Su humillación porque nace en el lugar menos inesperado, a la pareja menos inesperada, al lugar más pobre, no tiene ni a dónde recostar su cabeza, humano, insultado, entra en un asno, crucificado, sepultado. ¿Qué más humillación? Para después ser exaltado. Por eso sigue el credo y después nos dice, y ascendió a la diestra del Padre. En ese momento, cuando Él está en la cruz diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque el infierno mismo está cayendo sobre Jesús para que no caiga sobre ti y no caiga sobre mí. Y tenemos motivos para agradecerle o no a nuestro Señor. Amén. Y por último, no solamente porque pudimos hablar continuando a hablar de su sufrimiento, pero amados, vea su amor ahí también. Porque en la misma cruz, Marco nos dice, Juan nos dice, que otros les decían, bájate, si tú no eres el rey, bájate, salvaste a otros. Y Jesús no se bajó de la cruz. No se bajó de la cruz. En ese momento Él lo podía haber dicho, Padre, olvídate entonces, yo me bajo de aquí mismo y yo hago mi voluntad. Pero ¿qué dice el credo y qué dice la palabra? Que hasta la muerte fue obediente. Hasta la muerte de cruz fue obediente. ¿Por qué? Por ti y por mí. Porque alguien tenía que obedecer la ley perfectamente. Justificados somos, dice la palabra. ¿Y qué significa justificado?
Es como si yo y usted, si usted está en Cristo, déjeme ser específico, si usted está en Cristo, Dios lo ve a usted y me ve a mí como si yo y usted nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que significa justificación. ¿Por qué? Porque en la cruz el infierno cae sobre Cristo, que son nuestros pecados, pero a la vez porque Él obedece perfectamente, su obediencia es acreditada a nosotros. Ese es el amor de Dios. Como dice el salmista, y ahí terminamos, dice el salmista al final, que hasta la muerte, aunque me lleves al foso del león, aunque me tires dentro de las llamas, ahí mi alma te alabará. Y obedeció perfectamente para que tú y yo ahora delante de Dios seamos vistos como personas que obedecen perfectamente. Eso es asombroso porque eso no se escucha, ese evangelio no se escucha en todos los lugares. Es Cristo más lo que tú puedas añadir. El evangelio es Cristo, lo hizo todo. Tú y yo no podemos añadirle nada a nuestra salvación. Aún la misma fe que podemos ejercitar es un regalo de Dios. Aún el mismo arrepentimiento que Él nos concede es un regalo de Dios. Ahora, si estás aquí en esta mañana y si nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿qué te impide hoy? Después de escuchar ese mensaje, ¿qué te impide hoy entregar tu vida al Señor? Vamos a terminar con una alabanza. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación.